Cobraremos pensiones en 2050, rotundamente sí, y en 2100, y serán mejores. ¿Cuál es el problema? Que si a cualquiera de nosotros nos preguntan, sobre todo desde la reforma laboral del 2013, que supuso un recorte, el más grande dentro de un estado de bienestar en materia de pensiones, la coletilla interesada de una parte de un sesgo ideológico, cuando se hace un recorte era, bueno, y suerte tú que cobrarás pensión, porque los que venimos detrás ni la cobraremos. Yo creo que esto lo hemos oído todos, porque ya se daba por hecho, porque a veces repetir muchas veces un mantra se convierte en una verdad, cuando no es cierta. ¿Cuál era el mantra? ¿Cuál era el fondo de esa fake, el fondo de esa negación de un sistema público de pensiones? Un componente ideológico y, sobre todo, de una parte interesada cuyo negocio eran los planes de pensiones privados, no lo olvidemos. El sistema público de pensiones como tal es un derecho que tiene que garantizar pensiones no solo suficientes, dignas, sino unas pensiones equilibradas, sostenibles, pero de acuerdo con el nivel de vida que cualquiera de las personas consideramos como mínimo en una sociedad. Así pues, las pensiones serán mejores. ¿Será más caro? ¿Habrá más gasto en pensiones? Por supuesto, habrá más gasto en pensiones porque habrá más gente que tendrá que acceder a la pensión, de la misma manera que no nos rasgamos las vestiduras cuando decimos que la sanidad pública en los próximos años será más cara. Habrá que hacer inversión y en las carreteras y en el ejército. ¿Por qué en las pensiones no? Bueno, pues que cualquier sociedad cuando va progresando, cuando va funcionando como debiera funcionar, como lo ha hecho la nuestra en los últimos años, incrementa su productividad. Por lo tanto, eso no está en riesgo. En cuanto a si nos dará para vivir bien, me uno un poco a la diatriba de qué es vivir bien. Bueno, pues como mínimo mantener el nivel de vida dentro de un ratio medio que veníamos teniendo. De manera, ¿cuál ponemos ahí el parangón o dónde ponemos el freno? Bueno, pues que el sistema público de pensiones garantiza unas pensiones suficientes para que no sea necesaria una pensión privada complementaria. Que quien la quiera tener, fenomenal, para mejorar su nivel de vida, pero que no sea necesaria. En cuanto a qué tenemos que hacer para que sea así, tener un sistema sostenible. Yo creo que esa es yo hablo de, en lugar de hablar de, tres tipos de sostenibilidad, yo hablo del término sostenible en los términos de una persona que está en la mesa del diálogo social de pensiones. La sostenibilidad, ahí valoramos muchísimos ratios, pero fundamentalmente lo podemos desentrañar como un numerador que sería el gasto y un denominador que sería el PIB, el Producto Interior Bruto, y es un equilibrio entre ambos ratios los que nos da que un sistema sea sostenible. Es decir, cuanto más aumente el gasto, más tendrá que aumentar el PIB para que pueda sostenerlo. Es decir, que lo que tenemos que conseguir no es recortar el gasto en pensiones, sino que garantizar los ingresos que acompañen ese incremento en el gasto de pensiones. Hasta ahora siempre se ha venido diciendo de forma absolutamente errónea que el problema del sistema público de pensiones es un problema de gasto. No, rotundamente no. Es un problema de ingresos. Si nosotros miramos en los últimos años, los últimos 25 años, el gasto en pensiones no se ha disparado. Lo que se ha congelado son los ingresos. Diversas reformas laborales, una con unos efectos tremendos en el empleo, en los salarios. Eso ha llevado a que las cotizaciones por parte de los trabajadores a la Seguridad Social se vieran fuertemente mermadas. Por lo tanto, el problema son los ingresos, no son los gastos. ¿Cómo podemos abordar ese tema de los gastos? Bueno, nosotros lo estamos haciendo en la mesa de diálogo social y así lo hemos hecho en el primer bloque de acuerdo de pensiones, es mediante incentivos. En lugar de recortar las pensiones a quien se jubila antes, lo estamos haciendo en el sentido contrario, incentivar para que la gente poco a poco vaya retrasando el momento de la jubilación. Porque el impacto es tremendo. La media de jubilación anticipada en nuestro país está en 62 años. Solo con intentar que esas personas que se jubilan a los 62 pudieran llegar a los 73, solo con un año
ya supondría un punto en el PIB de nuestro país. Por lo tanto, esas son las medidas que nosotros estamos acompañando en el actual acuerdo de pensiones. Pero cuando hablamos del otro factor, del PIB, del Producto Interior Bruto, también hay que hacer muchas cosas. Hay que aumentar la tasa de actividad, reducir el paro, importantísimo, porque al final dentro del PIB intervienen muchas cuestiones que si garantizamos y si trabajamos sobre ellas, el gasto sobre la renta total es mucho menor. En cuanto a la responsabilidad y de qué tenemos que hacer para que todo esto se cumpla, la responsabilidad política que en estos momentos no se está teniendo. Yo no considero el pacto de Toledo como un pacto superado, todo lo contrario. Yo creo que el consenso en materia de pensiones es una cuestión de Estado, donde deben de estar todos los partidos políticos, absolutamente todos. No puede ser materia de confrontación, no puede ser materia electoralista, sino que tiene que ser uno de los grandes acuerdos que unan a toda la representación política del país. Y ya hemos visto que no se ha producido. Hemos visto que el Pacto de Toledo sale con una serie de recomendaciones, 22 en el año 2020, con el consenso salvo la abstención de un partido, y resulta que lo primero que se hace después de negociar según esas bases de las recomendaciones de la Comisión de Trabajo del Pacto de Toledo ha sido la confrontación y el voto en contra de uno de los partidos mayoritarios. Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad que estamos teniendo agentes sociales y que está teniendo la sociedad no la están teniendo los responsables políticos en estos momentos.